Vamos a ir a la serie en Génesis y antes vamos a orar al Señor para pedir que bendiga este tiempo en su palabra. Señor, quiero darte muchas gracias por poder estar nuevamente aquí junto a mis hermanos, poder estar junto a mi esposa nuevamente en nuestra iglesia local y también gracias por poder estar en este púlpito, un púlpito que tanto respeto y un púlpito, Señor, en el que por tanto tiempo, Señor, te he servido y extrañaba servirte. Te doy gracias por estar aquí nuevamente y siento en mi corazón nuevamente el peso y la responsabilidad de compartir tu palabra con fidelidad. Así que te pido, Señor, que me ayudes a traer tu palabra a mis hermanos, que pueda ser fiel a tu palabra y que pueda hablar, Señor, con autoridad, de manera, Señor, que salgamos edificados en este día. Que tu palabra llegue a nuestro corazón como una buena semilla y que por tu Santo Espíritu pueda dar fruto en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, el mensaje que he preparado para esta tarde, y creo que los próximos 2 mensajes son serios y yo creo que pueden llegar a ser controversiales, sobre todo por el tiempo en el que vivimos. El mensaje de hoy lo he titulado y yo creo que es muy importante analizar lo que hoy veremos y sobre todo analizarlo en el contexto en el que estamos y bajo las ideologías que se están queriendo imponer y que están haciendo ver o quieren hacer ver como normales cosas que el Señor no solamente llama pecado, sino que de una manera muy clara llama antinaturales. Decir eso en nuestro tiempo puede ser considerado delito de odio. Decir esto en nuestro tiempo rápidamente nos llevará a ser catalogados como... Pero no es algo que decimos nosotros, no es algo que dice Juan Manuel, es algo que dice la Escritura. La Escritura llama a ciertos comportamientos que veremos hoy no naturales. No naturales. Así que preparemos nuestro corazón, escuchemos este mensaje y que nos sirva para saber vivir en medio de este tiempo con temor y temblor. Antes de leer el texto de hoy, que se basa en Génesis 19, debido al tiempo que llevamos, déjenme solo recordar lo que vimos en Génesis 18. Si recuerdan ustedes, Abraham había tenido un encuentro con 3 hombres, pero que cuando nosotros meditábamos en el texto nos dábamos cuenta que probablemente quien era esas personas era Dios mismo y 2 ángeles. Vimos que Abraham les servía. Y luego vimos también que Dios tuvo a bien revelarle a Abraham por qué esos 2 ángeles estaban por allí y qué es lo que Dios había decidido hacer. Dios le revela a Abraham que el pecado de Sodoma ha subido con fuerza ante su trono, que las aberraciones que se estaban cometiendo en ese lugar habían crecido tanto que habían subido hasta Dios. Y Dios había determinado juzgar esa ciudad, juzgar esos pueblos y consumirlos y arrasarlos justamente por causa de su pecado. Lo último que vimos al final del capítulo 18 es que Abraham, en lugar de aplaudir la actitud de Dios, en lugar de incluso feliz de decir, sí, debes condenar a los pecadores, Abraham toma una actitud de intercesión. Abraham va a Dios y empieza a preguntarle que qué va a pasar si quizá en Sodoma hay 50 justos y Dios decide consumir la ciudad y se van a consumir 50 justos también. A lo que Dios responde, si me encuentras 50 justos en Sodoma, yo no mato a nadie. Pero Abraham entonces dice, bueno, ¿y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Y Dios responde siempre lo mismo, si me encuentras 10 justos en Sodoma, no hay juicio. ¿Y si hay 5? Si me encuentras 5 justos en Sodoma, no hay juicio. Hasta que finalmente Abraham entiende lo que Pablo muy bien dice en el libro de Romanos. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Y eso no aplica solo para Sodoma. Eso aplica para toda la humanidad, incluidos nosotros.
Nosotros no hemos experimentado lo que Sodoma va a experimentar porque Jesús lo experimentó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero el destino que merecíamos nosotros es el mismo. Ahora entonces esos hombres salen y aparecen en escena, y en Génesis 19, 1 al 3, vemos la primera parte de nuestro texto de hoy. Abran sus Biblias ahí y vamos a ir haciendo la lectura y trayendo algunas verdades a nuestro corazón. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahí vemos algo muy claro. Al principio se habían presentado 3 hombres delante de Abraham. Entonces vemos que Abraham se dirige a uno de ellos directamente y lo llama Señor. Ahora ya no son 3, ahora solo son 2. Y directamente el pasaje afirma que son ángeles. Así que nosotros de ahí podemos concluir nuevamente con claridad que esos 3 que se presentaron delante de Abraham era Dios mismo y 2 ángeles. 2 ángeles que tienen una misión y que la van a cumplir ahora. Dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: he aquí, ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Lo único que vemos aquí de entrada es la recepción de Lot sobre estos hombres, pero nos enseña algo. En primer lugar, hay una actitud en Lot muy parecida a Abraham. Si se dan cuenta, Abraham también tuvo esa disposición de querer servirles, insistir para que fueran a su casa. Es más, las mismas cosas que Abraham hizo son las mismas cosas que Lot propone: darles de comer, lavarles los pies, ofrecerles un techo para descansar. Eso es exactamente lo que Abraham había propuesto también. Lo que vemos tanto en Abraham como en Lot es una actitud hospitalaria. Es una actitud no solo de servicio, sino de hospitalidad. Y eso es algo que también debemos aplicar a nuestra vida. Hermanos, hay algo curioso. Vivimos en un tiempo, en un contexto y en una cultura donde la hospitalidad ya no está muy presente. Tendemos a lo práctico. Por ejemplo, si viene gente a casa y tengo 2 opciones: trabajar duro, sacar platos bonitos, hacer un banquete dentro de mis posibilidades, hacer algo elaborado, o cojo todo de plástico porque luego así lo tiro y es más rápido y es todo más práctico. ¿Te has dado cuenta esa hospitalidad que había antes de sacar lo mejor, dar lo mejor, preparar lo mejor? Nos la han cambiado por vamos a lo práctico. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Nos están formando como personas que vamos a lo rápido, práctico, pero para restar esfuerzo y sacrificio. Porque eso rápido y práctico implica luego, así luego no frego, así luego no limpio, así me ahorro esto, siempre es cuanto yo menos dé a mis invitados, cuanto yo menos dé a la persona que viene a mi casa, mejor. Antes no era así. Antes uno incluso le brindaba lo mejor a las personas. Antes uno se preparaba desde la mañana y era un trabajo de un día, porque trabajabas desde la mañana, organizabas la casa, hacías tu mejor banquete y luego ellos se iban y trabajabas hasta la noche para recoger, fregar platos, barrer cocina, fregar cocina. Empezabas a las 8 de la mañana y llegabas hasta las 10 de la noche por una visita que había venido a casa. Y tú dirás: eso es muy descabellado, no hace falta, no hay necesidad. Pero es una actitud de amor hacia la persona que viene a tu casa. Es una actitud en la que tú le dices algo. El problema es que también las otras personas están siendo criadas, formadas en una cultura en que tampoco tenemos gratitud. La gente hace eso y no lo valoramos. Hoy, por ejemplo, tú tienes un pastor que te cuida, que ora por ti, que hace algo por ti, pero si mañana te falla,
Si mañana te gusta otro más, eres capaz de desaparecer de la vida de esa iglesia como si esa iglesia no hubiera significado nada. Ya no somos gratos. La gente es capaz de salir de un lugar sin pensar, ¿y el tiempo que llevo allí? ¿Y cuándo me abrazaron? ¿Y cuándo se preocuparon por mí? ¿Y la hermana que me llamó cuando lo necesité? ¿Y los hermanos que oraron por mí? ¿Y las veces que me escribieron un WhatsApp preocupados? No, no importa, me gusta otro sitio, ahora quiero otra cosa. Somos ingratos. No valoramos lo que nuestra madre hace. Damos por hecho que mi madre tiene que hacer el desayuno, la comida, la cena, fregar, poner lavadoras, planchar, y ya no hay un hijo que le dé gracias a su madre. Es su obligación. Así nos han criado. Ella tiene que hacerlo. Mi madre tiene que cocinar. Mamá, ¿qué hay de comer? Mira la actitud que vienen en los niños. Es como, es tu deber poner comida en la mesa y sustentarme. No somos agradecidos con los pastores, no somos agradecidos con los padres, no somos agradecidos con los amigos, y por eso hay relaciones familiares superficiales que mañana los hijos se van y no extrañan a los padres. Luego los amigos se rompen, tengo otro y no extraño al anterior. La gente hoy tiene amigos que mañana serán otros, porque ya tuvo otros. Porque cuando no hay gratitud, el corazón es desapegado. Cuando no tengo un sentimiento de gratitud por lo que la gente hace por mí, porque me han criado en esa cultura de que lo merezco, es lo que la gente debe hacer, el pastor está obligado a cuidarme. Y si no lo hace y no me visita y no me llama, ¡ay del pastor! Porque está... No, hermano, grábate algo en el corazón que te va a ayudar. Nadie tiene la obligación de hacer nada por ti. Cada llamada, agradécela. Cada mensaje, agradécelo. Cada vez que alguien ore por ti, agradécelo. Cada vez que alguien te ponga un plato de comida en la mesa, da gracias. Porque tú tendrías que espabilarte solo. Y cada vez que alguien, sea quien sea, aparece para un abrazo, un mensaje, una oración, es un gesto de amor. Que no se lo está dando a otro, que separa su tiempo para dártelo a ti. Cultiva gratitud en tu corazón y vas a vivir con menos quejas, con menos reclamaciones y valorando más a las personas. Y una de las cosas que debemos empezar a valorar es esa hospitalidad. Cuando un hermano te abre la puerta de casa, cuando te invitan a un café. Abraham fue hospitalario, Lot fue hospitalario y nosotros como creyentes somos llamados a la hospitalidad. Dos cosas. A los pastores Dios los requiere hospitalarios. La hospitalidad es un requisito pastoral. No es una opción. La Biblia dice que los pastores deben ser hospitalarios. Segundo, el libro de Hebreos afirma la hospitalidad como un buen valor cuando dice que algunos sin saberlo llegaron a hospedar ángeles. La Biblia nos llama a cuidar al necesitado. La Biblia nos llama a cuidar al afligido, a ayudar en la medida de lo posible. Así que la hospitalidad es una virtud cristiana que sin importar la cultura y el país del que venimos, debemos orar al Señor para cultivarla en nuestro corazón. Yo no sé cuán hospitalarios somos nosotros, pero debemos orar para hacerlo más. Ojo, ser hospitalario no es ahora tirar tu economía a la basura porque cada día tienes que hacer un festín para todas las personas. Eso no es ser hospitalario, es ser necio. Hospitalidad tampoco significa que ahora cada vez que alguien te pida una habitación, tienes que tener a alguien en casa. Cuidado. Hospitalidad tú puedes ser hospitalario sin que la gente esté en tu casa. Tú puedes ser hospitalario ayudando a alguien fuera, brindando un plato de comida a alguien, ayudando de alguna manera. Pero debemos cultivar la hospitalidad. Siempre vamos a encontrar excusas y pretextos para no salir de nuestra comodidad, porque al final hospitalidad requiere incomodidad. Tener a alguien en tu casa, recibir a un extranjero en tu casa, tener a alguien al que le prestas tu mesa un tiempo, sales de tu ámbito de siempre estar tranquilo, ¿no? Sales de la ducha más con tu toalla, ahora hay alguien, tengo que cuidarme, ahora no puedo tener una conversación un poquito tensa con mi esposa porque hay alguien en casa, todo está raro, todo el clima está diferente. Pero debemos cultivar esa hospitalidad siempre que sea posible. Abraham fue hospitalario, Lot fue hospitalario y se cuidaron de hacer las cosas lógicas.
lavarles los pies en un tiempo en el que las carreteras eran, los caminos eran de tierra, la gente iba con sandalias y llegaban los pies sucios, darles de comer, darles descanso, era lo propio para un caminante. No hay que darles oro, no hay que darles plata, no hay que darles simplemente lo necesario, pero él buscó ser hospitalario. Ellos no quisieron al principio, dicen, no, pasaremos la noche en la plaza, pero él les rogó con insistencia. Hermano, mira lo que es la persona hospitalaria. Yo tengo que orar para ser hospitalario, pero hay gente así. Hay gente que insiste en ser hospitalario, insiste en ayudar. Eso es otro tipo de persona. Habemos dos, los que debemos pedir a Dios que nos ayude a ser hospitalarios y Lot. ¿Qué le dices? No, hermano, no hace falta. No, pero yo insisto, ven a mi casa, yo quiero servirte, yo quiero atenderte. Damos gracias a Dios por esas personas también, porque también hay que decir algo, eso es un don de Dios. La hospitalidad es un don. Hay cosas, hay que entender, hay cosas que como creyentes debemos hacer, pero hay gente que las tiene como un don. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los dones, hay un don que es dar. La Biblia llama a todos los creyentes a ser generosos, a dar, a ofrendar. Pero hay gente que tiene un don, y la Biblia lo dice, que hay gente que tiene un don de dar con liberalidad. Y es cierto, hay gente que dice, Señor, venga, ayúdame, quiero dar, ayúdame a ser generoso. Pero hay gente que tiene la mano abierta. Y demos gracias a Dios por cada don de esos, porque gracias a esos dones, mucha gente se siente bien servida, bien atendida y bien cuidada. Ahora, mira qué pasa a continuación en el versículo 4, y nos encontramos con un pecado generalizado. Génesis 19:4 dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. A veces tenemos la idea de que quizá 2 o 3 personas podían hacer cosas malas en Sodoma. De que 5, 10, 15, 20 personas en Sodoma a lo mejor practicaban algún tipo de perversión. Pero mira lo que dice el texto. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, enfatizo, los hombres de la ciudad, y además dice, tanto jóvenes como viejos. Es decir, todos los hombres de la ciudad, todos los hombres de Sodoma, todo el pueblo, y afirma, sin excepción. Se juntó todo el pueblo, hombres adultos y hombres jóvenes, y rodearon la casa. Y ahora vemos en esto que no es un pecado propio de alguna persona, es un pecado que se había generalizado a toda la ciudad de Sodoma. Y te digo más, hay ciertos pecados que se generalizan en un pueblo entero. Habla con cualquier persona española y te va a decir, para el español beber vino es cultura. En otros países beber vino es pecado. En otros lugares beber vino no es correcto. Pero en España incluso te dicen, los médicos dicen, mira qué interesante, la gente te dice, yo no creo que la gente llegó a la luna. Y yo no voy a debatir de ese tema. Dices, ¿por qué no? Porque yo he visto un vídeo que esto está planificado. Digo, ¿y por qué crees que beber vino está bien para la comida? Me lo dijo el médico. ¿Y qué pruebas empíricas te ha mostrado? ¿No será que a ti te interesaba esa frase? ¿Y si te dijeran ahora, un cigarrito después del café sienta bien a los pulmones? ¿Te vas a creer todo lo que te dicen? También dicen que salir de la monotonía con tu pareja es bueno. También dicen que un intercambio de parejas aviva la llama del amor. Y también dije que hay que tener ahora una relación abierta, que esto de la monogamia es antiguo y que además fomenta el divorcio. Y que si tenemos la mente abierta y una relación abierta y que con libertad y respeto podemos estar con otras personas, tendremos un matrimonio saludable. Lo haremos también porque dicen que es bueno. Existen ciertos pecados que la cultura quiere hacer ver como buenos. Yo solo he dado algunos ejemplos, pero aquí vemos que todos los hombres, sin excepción, estaban ahí y ahora nos dirá de qué pecado se trata. Pero hay pecados generalizados. En España, yo no sé ahora,
Pero cuando tenías 15 años, en mis 15, si no bebías cuando salías y te pedías un refresco o un zumo, eras un mojigato y mal visto. Es más, los niños ya salían con la mentalidad de vamos a beber, vamos a tocar a las chicas, vamos a fumar algo, porque si no, ¿se salía para qué? ¿Cómo era tu juventud? Salir estaba relacionado con tomar. Salir estaba relacionado con fumar, con beber, con sexo. Porque nos han enseñado y han generalizado que una fiesta es así. Que la diversión es así. Que los jóvenes deben ser así. La música reggaetón, el estilo de música, eso es pornografía cantada. Es asqueroso. No hay calidad musical. No hay talento en los cantantes. Las letras son una aberración, pero han generalizado ese estilo como un estilo de moda. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tu abuela se vestiría como se visten hoy tus hijas? ¿Como se visten hoy las niñas de 15? No. ¿Por qué? Porque han generalizado los shorts. Han generalizado las minifaldas, han generalizado los escotes, han generalizado las operaciones de ponerse pecho. Mi abuela jamás se habría cuestionado, ay, con mis 12 hijos se me han caído los pechos, me los tendría que levantar. Eso ni se les pasaba por la cabeza, porque en la mente de un hombre, si tu mujer había dado a luz 12 hijos, su cuerpo estaba afectado y la amabas así. Pero ahora hay que retocar lo que se cae. Hay que cambiar lo que se ha estropeado. Hay que quitar lo que ha crecido. Se ha generalizado la vanidad. Se ha generalizado la sensualidad. Se ha generalizado la sexualidad. Déjame decirte, pregúntale a 100 adolescentes cuántos han visto pornografía. Y te digo que al menos 99 te dicen que sí y el otro miente. Porque se generalizó, nos enseñaron que debíamos verla, que era lo normal. Los amigos hablaban de eso, hablaban de tocarse, hablaban de esas cosas, de sus experiencias con chicas, del vídeo que habían visto, de aquella página web. Y ahí tienes una cultura adicta. Hay pecados generalizados. Hay pecados generalizados. Por eso no podemos adaptarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermano, tú y yo no podemos entrar en todos los hombres sin excepción. El texto, si hoy lo traemos a nuestro corazón, debería decir todos los hombres menos los hijos de Dios. Todos los hombres hicieron eso menos los cristianos. Todos los hombres estaban allí menos, y así debería ser. Todos los hombres son mujeriegos menos los hijos de Dios. Todos los jóvenes son rebeldes menos los hijos de Dios. Todas las mujeres son chismosas, menos las hijas de Dios. Así debería ser. No podemos permitir que digan, todos los hombres son así, sin excepción. No, sí hay una. Aquellos que han nacido de nuevo, que ya no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu. Sí hay una excepción. Aquellos que han sido alcanzados por el poder del Espíritu de Dios. Ahí está la excepción. En los salvos, en los redimidos. Pero en aquel tiempo no los estaban viendo. Ahí no habían. Ahora, ¿cuál es ese pecado destacado en Sodoma? Versículos 5 al 7. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Y atentos a la frase, sácalos para que los conozcamos. Pastor, era una reunión de bienvenida. Les querían preguntar de dónde vienen, cómo se llaman, tienen hijos. Porque dice que los quieren conocer. La Biblia está llena de frases como esta. Y fulano conoció a fulanita y tuvieron un hijo. Y fulano conoció a fulanita y tuvieron un hijo. La palabra conocer aquí no es saber la edad. La palabra conocer aquí no es saber de dónde vienen. La palabra conocer aquí no es conocer a la persona, datos biográficos. Es tener relaciones sexuales con ellos. La palabra conocer en la Escritura muchas veces lo que representa es intimidad.
La palabra conocer en la Biblia no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, ¿debemos conocer la palabra en el sentido de conocer intelectualmente? Sí. También la Biblia nos dice en un pasaje, el pueblo perece por falta de conocimiento. En ese sentido, no es solo conocimiento intelectual, la gente conocía la palabra. Era un conocimiento relacional. Y la palabra conocer en la Biblia también se aplica a las relaciones sexuales. Así como la palabra dormir en la Biblia también se aplica a la muerte. En este contexto, lo que estos hombres estaban haciendo es, sácalos aquí para que los violentemos, para que abusemos de ellos. Eso es lo que estaban pidiendo. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró las puertas tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Y ese no obréis perversamente aclara que se refiere a eso, porque si fuera conocerlos como personas, Lot no se habría opuesto y Lot no diría que es algo perverso. Pero Lot sabe el pecado de Sodoma cuál es. Lot sabe a lo que se refiere con sácalos, que los queremos conocer. Y Lot cierra y grita desde dentro: no seáis así de perversos. El pecado de Sodoma es el mismo pecado que están metiendo en las escuelas en nuestros tiempos. Eran hombres, jóvenes y ancianos, esperando a la salida de una puerta abusar con violencia sexualmente de dos seres. Pero no solo es la violencia, es violencia y además, y no importa que nos tachen de, no podemos callar la palabra de Dios. Si cada vez que los creyentes en su tiempo han omitido el mensaje que era confrontante en su cultura, ninguno habría muerto. En los tiempos en los que mártires morían en el Coliseo romano por no decir que el César es Señor, ellos solo tenían que decir: oye, predicamos todo, pero simplemente no decimos que César no es el Señor, que solo Cristo es el Señor, predicamos todo lo demás. No, tenían que decir toda la verdad. Y la verdad es que César no era el Señor y les costó la vida. Nosotros tenemos dos opciones, hermanos. Omitir ciertas cosas que nos harán encajar mejor en la sociedad sin problema, o decir todo lo que la Biblia dice y atenernos a las consecuencias. Pero ¿cómo vamos a vivir entonces cosas como estas? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cómo vamos a vivir cosas como estas? Porque todo el que quiera vivir en esta vida piadosamente sufrirá. ¿Cómo vamos a vivir cosas como estas? Si a mí me aborrecieron, a vosotros también. ¿Cómo vamos a vivir cosas como estas si seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre? ¿Cómo vamos a vivir cosas como padre contra hijo, mujer contra nuera? Solo las vamos a vivir de una forma: diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Si tú estás callado, harás muchos amigos en la escuela. Todos en la universidad serán amigos tuyos. En tu trabajo todos te van a querer. En tu familia te llevarás bien con todos. Pero solo hay una manera de estar cómodo en esta sociedad: no siendo honesto. Es curioso. Vivimos en un tiempo donde dice: todo el mundo miente, nadie es verdadero, la gente es falsa, y cuando eres sincero te quieren matar. La gente quiere decir que quieren un mundo honesto, pero no aceptan la honestidad. La gente quiere personas verdaderas, pero no aceptan la verdad. Y como lo hemos entendido, mintámonos unos a otros para llevarnos bien. Y vivimos así. Y cada día vamos a ser tentados a mentir, a callar, a acobardarnos para tener la aprobación de otras personas. Uno de los peores pecados que veo en muchos creyentes es el temor a los hombres. Hay gente que está asustada por perder a gente, aterrorizada por tener tensiones familiares, por perder a un amigo. Y son capaces de callar lo que piensan, siendo la verdad, por no incomodar a nadie. Pero qué curioso,
Veo vídeos de gente predicando en la calle y el colectivo LGBT insultando, gritando, feministas quemando iglesias. Veo sus carrozas llenas de su mensaje. Veo las escuelas, las guarderías invadidas por sus arcoíris. Veo mis calles de la ciudad pintadas de sus colores. Veo por los balcones las banderas que les representan. Ellos no tienen temor. Las feministas no tienen temor. Los que son de derechas no tienen temor, los que son de izquierdas no tienen temor, los comunistas no tienen temor. Y ahora llegamos nosotros y disfrazamos de ser buenos la cobardía. Es que soy cristiano, no busco pelea. No la busco, pero tampoco la evito. No me voy a esconder detrás de bambalinas, disfrazando de temor y prudencia lo que realmente es cobardía. Porque ellos en la mesa, no, porque eso es así tú. Hermano, no dijiste nada. Por no tener problemas. Ellos les dio igual. A ellos les dio igual si te molestó. A ellos les dio igual si era tu idea. A ellos les dio igual lo que tú pensabas. No, fuiste cobarde. Fuiste cobarde. Es que si lo digo me dejarán de hablar. Ahí va a empezar el sufrimiento cristiano. Cuando digas la verdad. ¿Cuántos de vosotros ya hay familiares que nos hablan? Compañeros de trabajo que os aborrecen. Y no porque seáis deshonestos. Y no porque robéis. Es verdad, te das cuenta, no nos odian porque peguemos a la gente, no nos odian porque robemos, no nos odian porque no paguemos nuestros impuestos, no nos odian porque insultemos, nos odian por la verdad. Hermano, bienaventurados son. Pide a Dios que quite toda cobardía de tu corazón. Y llamemos las cosas por su nombre. Eso no es ir a la gente y decirle, tú eres esto. No. Pero si hay la ocasión, no estaremos callados. Si nos plantean la pregunta, oye, ¿y tú crees que tales personas se van al infierno? Sí. Pero también explicarles. Ellos también, los mentirosos, también los ladrones, también los fornicarios, también los adúlteros, porque no, lo que están consiguiendo es dar a entender al mundo que tenemos algo contra ellos, cuando no es contra ellos, es contra el pecado, el suyo, el de un padre adúltero, el de un hermano fornicario, el de una hija mentirosa. Todos van al mismo sitio si no se arrepienten. Eso es lo que hay que darles a entender también, que no parezca que solo hablemos de eso, que solo odiemos eso, también examinar el corazón. Pero pedir a Dios sabiduría, valentía para hablar las cosas de la manera necesaria y cuando sea necesario. Sodoma, además, no solo tenía ese pecado generalizado, sino que estaba orgullosa de su pecado. Isaías 3:9 dice, la expresión de su rostro testifica contra ellos y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. ¡Ay de ellos! Porque han traído mal sobre sí mismos. Mira qué dice de Sodoma Isaías. Publican su pecado, no lo encubren. Eso habla de que estaban orgullosos de sus acciones. Oye, ¿tú sabías que en Sodoma hacen eso a la gente? Abusan sexualmente de los que llegan, los violentan. Sí, y además se enorgullecen. Sí, somos así. ¿Qué? ¿No te resulta familiar tener orgullo de un pecado? Porque yo no veo el mes del orgullo del ladrón. Yo no veo el mes del orgullo del corrupto. Es más, todo político te dirá, yo no soy corrupto, lo es, pero lo intenta esconder. Un hombre infiel te dirá, yo no he hecho nada, lo intentará esconder. Nadie tiene el mes del orgullo del mentiroso. Imagínate, febrero, todos los mentirosos en carrozas, disfrazados de Pinocho. ¡Viva la mentira! Y se hacen su bandera. Y en marzo, el mes de los corruptos, todos los políticos ahí en sus carrozas. ¡Viva la política corrupta! ¡Viva ¡Viva tus impuestos! Y abril, el mes del marido infiel y todos los hombres en sus carrozas. Y en mayo las mujeres se rebelan. Yo quiero el mes también de la mujer infiel. Y ahí todas ahí, con sus amantes. ¿Verdad que no? Todo el mundo esconde su pecado. Nadie se enorgullece, aunque en el fondo de su corazón sí, por eso lo practican. Pero no lo publican en las redes con alegría. Lo hacen un poquito en lo secreto.
pero casualmente hay un pecado que demanda un mes al año para él. Hay un pecado que demanda que su bandera esté en los balcones. Hay un pecado que demanda ser aplaudido. Hay un pecado en nuestro tiempo que demanda ser tragado por la sociedad, aceptado por la sociedad. Hay un pecado que ha conseguido que los médicos no puedan hablar. Hay un pecado que ha conseguido postrar a los presentadores de televisión. Hay un pecado que ha conseguido postrar a los políticos. Hay un pecado que ha conseguido postrar a Netflix, a Amazon Prime, a los equipos de fútbol, a la Eurocopa, a los mundiales. Hay un pecado que también publica sus obras con orgullo. Solo existe uno. Que al igual que Sodoma, se enorgullecen de su aberración. Y no es un discurso, es una descripción de la realidad en la cual vivimos. Ezequiel 16, 49 y 50 dice: he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y como lo vi, las hice desaparecer. ¿Qué cometieron? Abominaciones. ¿Crees que eso es amor? Es una abominación. Lo importante es amar. No, hay que amar como Dios manda. Porque hay maltratadores que dicen que aman a su mujer. Eso no es amar como Dios manda. No, lo importante no es amar. Lo importante es amar a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Es amar a tu marido y respetarlo con fidelidad. Es amar a tus hijos y cuidarlo. Es amar a tus amigos. Pero a nivel conyugal, solamente una persona del sexo opuesto y para toda la vida. Ese es el diseño de Dios. Lo importante no es el amor, es el amor en el orden de Dios. Lo importante no es que a ti algo te haga sentir bien. Deja de pensar que si te hace sentir bien es bueno. Cuando yo estaba lleno de odio y le pasaba algo malo a un enemigo, yo me sentía bien. Eso no es bueno, pero me siento bien. Me sentía bien cuando le iba mal a otro. Me sentía bien cuando fracasaba a quien se reía de mí. Yo me sentía bien, pero eso no es bueno. Que algo me siente bien no es que sea bueno. No importa lo que la gente diga. Si es lo que nace, no, tu corazón es engañoso y perverso. No se trata de lo que nos sienta bien, no se trata de lo que el corazón dice, se trata de lo que es correcto a los ojos de Dios. Así que, amados hermanos, el pecado de Sodoma era un pecado del que estaban orgullosos, o era un pecado que Dios considera abominable, y debemos recordar algo. Pero no es contra ellos, porque Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios 6, versículo 9 y 10, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ojo, aquellos hermanos que viven viciados a la pornografía. No, porque es verdad, pastor, el colectivo. Oye, tú ves vídeos X todas las semanas, tampoco heredarás el reino de Dios, bonito. El que está con la novia tampoco heredará el reino de Dios, porque es fornicación. Que nadie piense que solo el infierno tiene color de arcoíris. No. Ahí cabe mucha gente. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Eso es lo que nos enseña que ellos, si practican esas cosas, no heredarán el reino de Dios. Pero tú, si practicas el pecado, cual sea, tampoco. Si estás aquí pensando que hoy es un mensaje solo contra un colectivo, estás equivocado. El mensaje es contra el pecado. Eso, hay que decir una cosa, eso es pecado. Y los que practican eso no heredarán el reino de Dios, pero los que practican otros pecados tampoco. Y como he dicho antes,
ese pecado es un uso no natural del cuerpo. Judas, el libro que he estado meditando este tiempo y que prepararé la serie próximamente, dice en el versículo 7 de su único capítulo: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. La expresión carne extraña en el original es un uso no natural de la carne. Es un uso no natural del cuerpo. Así se refiere Judas. Siguieron carne extraña. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Y si alguien dice, bueno, todavía no me convence que eso sea pecado, déjenme una referencia más. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Así que dice desde el principio que son pasiones degradantes, una función contra la naturaleza y hechos vergonzosos. No lo digo yo y mi discurso de odio, hermanos. Lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Hermano, la práctica de la homosexualidad es pecado a los ojos de Dios. Así como la mentira, robar, la soberbia. Por eso, no haces bien, diga al mundo lo que diga, de tratar de una manera aprobada a las personas que practican tales cosas. Déjame plantearte esto a ver si entiendes que hay amor en mis palabras. Si no les decimos nada, morirán creyendo que vivieron una buena vida. Si les dejamos solamente escuchar lo que el mundo dice, tus hijos crecerán creyendo que eso es normal y bueno. No hay mayor muestra de amor que saber que alguien que está perdido y necesita escuchar la verdad, eres capaz de recibir su odio y rechazo por intentar que su alma sea rescatada. Tienes dos opciones: llevarte bien con ellos, odiando su alma y su eternidad, o estar dispuesto a su odio y rechazo por amor a su salvación. Pero así como le dirías al ladrón, deja de robar, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Así como le dirías al orgulloso, al drogadicto y al borracho, deja tus vicios, arrepiéntete y pon tu fe en el Evangelio. No tengas temor. Y invadido por el amor a su alma, diles, pero que vean ese amor en sus ojos. Yo no te odio. Pero los que practican eso no heredarán el reino de Dios. Yo quiero que seas salvo. Eso no es lo que Dios tiene para ti. Eso es pecado. Arrepiéntete. Pon tu fe en Jesucristo y sé una nueva criatura. Y ponte a ti como ejemplo. Quizá no de ese mismo pecado, pero de otros. Porque a veces tienen la idea de vernos llegar como si nosotros fuéramos mejores. Como si nosotros no tuviéramos pecado y les odiásemos a ellos. Por eso, solo es un consejo personal. A mí me gusta mostrarles que el primer pecador soy yo. Que no vengo como el dueño de la bondad y la perfección para juzgarlos, sino como un pecador que ya fue redimido, deseando que ellos sean redimidos de un pecado diferente al mío. Pero hermanos, es el amor lo que nos moverá a decir la verdad. Y es el amor lo que te moverá a decirlo bien. Porque cuando no hay amor y hay rechazo, lo vas a decir mal. Lo vas a decir de manera despectiva, con odio, con ojos llenos de sangre. Pero cuando hay amor, lo vas a decir con paciencia, con humildad, con ternura. Ellos deben sentir su pecado, pero también deben sentir nuestro amor por su alma. Las dos cosas, y es posible. Ahora, seguimos con nuestro pasaje porque nos vamos a encontrar con uno de los textos más feos de toda la Biblia, de verdad.
Más allá de otro hombre que decidió cortar en pedacitos a una señora y repartirla, que yo también intento evitar ese pasaje. ¿Cómo predicas eso? Pero lo que hizo Lot ahora, de verdad, mientras yo leía esto, no hay cómo defender a Lot. Yo les digo que yo leí este versículo e intenté defenderlo, pero no se puede. Porque mira lo que dice Lot en Génesis 19:8. He aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Defiéndelo ahora. Dale la vuelta a esto y di, no, yo entiendo que Lot. Esto me ha pasado mucho mientras preparaba el sermón. Job y Lot. He leído varios comentarios, libros que hablaban de ese pasaje. 4 cosas se dicen de esto. Yo las planteo. Número 1, fue una actitud injustificable, ya que debía defender primeramente a sus hijas mujeres que a 2 varones visitantes. Número 2, fue una actitud basada en las reglas de hospitalidad orientales, donde el anfitrión debe dar incluso su vida por su visita mientras está bajo su techo. Nosotros debemos recordar que esto es un libro bajo una cultura oriental y no occidental como la nuestra. Y mira lo que dice Lot, dice, estos hombres que están bajo mi amparo. Y según algunas costumbres orientales, cuando un hombre está bajo tu techo, tienes que dar tu vida para que salga bien de ahí. Si pasa cualquier cosa, debes protegerlo. Mientras está bajo tu amparo, tú darás tu vida por él. Entonces muchos dicen, no, lo que pasa es que Lot, movido por la cultura oriental de la época, fue capaz de dar a sus hijas porque... Da igual la cultura, hermano. Tú no las dabas. Tú sacabas a los visitantes por la ventana, salías tú, pero tú no dabas a tus hijas. Otros dicen lo siguiente, que Lot entendía que los deseos de los varones era con varones y por ello ofreció a sus hijas como un medio de distracción sabiendo que no estarían interesados en él. No me lo creo. Porque la perversión era tanta que le hubiera dado igual. Eran no binarios esta gente. Le daba igual hombre, mujer, camello, dromedario. Y eso Lot lo sabe. Así que esta parte de, Lot sabe que lo que les gusta son los varones y por eso ofrece a sus hijas para distraer. No me lo creo. La cuarta es la que a mí me parece más. Y no puedo defender a Lot. Por el contrario, el tiempo vivido en Sodoma había afectado la moralidad de Lot, que aunque conservaba principios, se había visto afectado por la cultura pecaminosa en la que se encontraba. La Biblia afirma que Lot sufría por las cosas que pasaban en Sodoma, pero la Biblia no descarta que Lot nunca se hubiera visto un poco afectado por ellas. Y muchos estudiosos aseguran que el tiempo vivido en Sodoma probablemente había afectado un poco a la moral de Lot. La realidad es que el texto no dice por qué Lot hizo eso. El texto no defiende a Lot. Y lo único que podemos hacer es guardar silencio donde el texto guarda. Más allá de eso será una especulación. Pero hay algo que sí sé. Y esto es una nota que me puse a pie de página. Un recordatorio para los padres. Sus decisiones terminarán afectando potencialmente la vida de sus hijos. ¿Sabes por qué están las hijas escuchando a un padre decir, te doy a mis hijas vírgenes? Porque un día Lot tuvo la gran idea de ir a Sodoma. Muchos padres aquí, buscando ellos una vida mejor, movieron su familia y sus hijos se perdieron por el camino. Muchos hijos hoy son el resultado no de sus decisiones, de las decisiones de sus padres.
Muchos hijos hoy están en malas iglesias porque sus padres cabezones se los llevaron de una buena. Muchos hijos hoy no creen en la iglesia porque la hipocresía de sus padres en casa se volvió una piedra de tropiezo para sus vidas. Muchos hijos hoy no saben tener amigos porque los padres ya los han llevado a 4 o 5 países en busca de dinero y no tienen raíces en ningún lugar y ya piensan mejor no hacer amigos porque no sé si a mi padre se le cruza el cable y nos lleva a Noruega. Muchos hijos no saben lo que es tener una habitación propia porque los padres no administran bien su dinero y los tienen como trotamundos. Mientras ven a sus amigos con una vida estable, ellos no saben lo que es. Y como no saben lo que es, a no ser que por la gracia de Dios aprendan en el camino solos, tampoco sabrán formarlo mañana con sus familias. Padres, el mayor juicio que debéis tener después de vuestros propios pecados es la administración de vuestras familias, no de vuestro dinero. No de si llegasteis lejos profesionalmente, sino de lo que hicisteis con vuestras esposas y con vuestros hijos. Tenéis solo unos años para moldear su vida. Unos años. Y yo he visto padres querer empezar con 16, demasiado tarde. Ya solo queda orar, rogar y esperar una obra de Dios. También con los pequeños. Pero ahora tenéis tiempo de influenciar sus vidas. Y estáis más preocupados solo en pagarles cosas y en trabajar. En pagar y trabajar, en pagar y trabajar. Hay niños que no saben amar porque no lo han vivido ni le han enseñado. Hay niños que no saben ser un esposo porque un padre no les enseñó. Hay mujeres que no saben cocinar porque una madre no les enseñó. Hay gente que no sabe cuidar de su casa y se van a vivir solos y parece una pocilga. Porque tampoco hubieron padres que les enseñaron la disciplina del cuidado del hogar. Esas son cosas importantes. Mi esposa te puede decir que yo tengo la costumbre de levantarme y fregar platos después de comer. Nunca me verás que los dejo al día siguiente. Aunque ella diga, no, luego lo hago yo, me levanto y frego. Fui enseñado tanto a lavar platos después de comer que ahora me relaja. Clesia te lo puede decir. No hago nada más en casa. Clesia se ocupa del hogar. Pero hay un plato sucio, déjame. A mí el sonido del grifo, no, tiene algo. Hay gente que se pone en el móvil white noise de estas, sonidos de la lluvia. Yo me pongo el grifo a fregar. Ese es mi white noise. Me relaja, te lo digo en serio. Además, es algo práctico. Si lo dejo para mañana, eso está más seco. Hay que rajar, echar agua caliente. En el momento tardas 1 minuto, mañana tarda 1 hora. ¿Sabes la tranquilidad que da llegar a tu casa por la tarde y encontrar todo limpio y la cama hecha? Y tú sabes emocionalmente lo caótico que es llegar a una casa con platos por fregar, la sala desordenada, tu cama así destrozada por la mañana y el pijama en la esquina de una puerta. Habla con gente que entiende y te dirá que eso te acelera, te deja nervioso. No somos hechos para vivir en el caos. Dios lo puso todo en orden. El caos es sinónimo de que algo no está bien a nivel personal y en una familia. ¿Dónde hay caos? O donde hay gente desordenada o donde hay niños. Porque todavía no razonan ni saben entender el orden. Hermanos, todo eso lo hemos sacado ¿de quién? Fulano siempre llega pronto a los sitios, nunca llega tarde. Uy, es que mi padre era súper puntual. Sí, hemos tenido que aprender también a desechar muchas cosas malas que nos han enseñado. Pero, ¿cuántos nos han influenciado? Eres una persona muy agresiva, yo a lo mejor. Porque tu padre habla así, tú hablas así. ¿No ves? La influencia. La influencia de año tras año ver a un hombre gritar, año tras año ver a una madre no hacer nada en casa, año tras año ver a un matrimonio discutir. Eso afecta a unos niños. Padres, entended de una vez por todas. Tu hijo lo está viendo todo y lo está escuchando todo. No dice nada, pero todo está provocando algo en él.
Y va a ser una réplica. Va a tener dos opciones. O rendirse y hacerlo como tú, o odiarte tanto que querrá ser todo lo contrario, pero no querrá saber de ti el resto de su vida. Leí una frase ayer que me pareció muy bonita. No es bíblica, pero tampoco creo que sea antibíblica. Un hombre decía, ¿cómo sé como padre que he tenido éxito? Y le respondía un señor mayor, si tus hijos, cuando son grandes, quieren verte y tienen ganas de estar contigo todos los días. Has hecho bien tu trabajo cuando tus hijos te echan de menos aun siendo grandes. Cuando quieren tu consejo, cuando quieren ir a casa a ver un buen ejemplo. Pero si tus hijos se han ido y una llamada de vez en cuando, has hecho algo mal. Porque tus hijos no quieren saber de ti. O son muy rebeldes, odian la luz que había en casa y prefieren las tinieblas. Pero amado hermano, las decisiones de Lot, has visto, no le están pasando factura a él. Le están pasando factura a su casa. Y los varones deberíamos entender cuánto van a pasar factura a nuestras decisiones, no solo a nosotros, a nuestra casa. Ya no somos solteros para hacer lo que queramos y pagar las consecuencias. Como siempre me dice Eclesia, vamos en el mismo barco y si la lías, nos hundimos los dos. Y es cierto. Si yo hago un destrozo en la economía, yo no soy el que se va a la quiebra, no los dos. Si yo hago una cosa extramatrimonial, yo no destrozo mi vida, destrozo nuestro matrimonio y nuestra familia. Ya no soy soltero. Hombres, vuestras decisiones tienen mucho peso. Tened cuidado de dónde queréis ir, qué queréis hacer, cómo habláis, qué decidís, porque pasará factura en casa. Y habrá un juicio ante Dios por ello. Lot sufría por el pecado de Sodoma, como he dicho, lo dice 2 de Pedro 2, del 6 al 8. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. ¿Has visto? Se abrumaba al ver esas cosas. Pero eso no significa que su moral no se haya visto nada afectada. Lo que es cierto, hermanos, es que nosotros como Lot vivimos en medio de Sodoma. Y Barcelona podría ser tranquilamente la Sodoma de España, ¿eh? Porque cuando vas a otras regiones de España todavía la cosa está más o menos igual, pero hay cierto control, hay lugares donde hay valores más conservadores. Barcelona casualmente, hermanos. Pero debes entender que tú eres como Lot en Sodoma, como José en Egipto, como Daniel en Babilonia. No somos llamados a cambiarnos de país, porque a veces tendemos a lo que es fácil, ¿no? Estados Unidos, hay unos locales, unas iglesias. No, el Señor quiere también iglesias aquí. El Señor necesita una iglesia en Sodoma. No para ser una iglesia de sodomitas, que las hay ya. Para ser luz. Para ser como Pablo dice en Filipenses 2:15, porque para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, nos toca ser así, ser luz en las tinieblas, irreprensibles en medio de una generación perversa. No camaleones, diferentes. Hermanos, somos diferentes. No somos iguales. Nuestros valores son diferentes, nuestros principios son diferentes y por lo tanto nuestra conducta debería ser diferente. Y si no es diferente es que los valores y principios tampoco lo son todavía. Pero cuando cambia lo de dentro, se cambia lo de fuera. Ahora, cuando Lot hace esto, Lot es amenazado. Versículos 9 y 10 de Génesis 19. 5 minutos y termino, hermanos. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Mira lo que le están diciendo a Lot.
No juzgues. ¿Te has dado cuenta? Este viene extranjero porque Lot no era alguien que había nacido allí, había llegado luego. Y dice, y está actuando como juez. ¡Qué casualidad! Que a mí me dicen cosas parecidas. No juzgues. Te crees mejor. La iglesia es el juez de todos. ¡Qué casualidad! Cuando la gente dice, me hubiera gustado vivir en una época más fácil, hermano amado. En todas las épocas ha sido difícil honrar y obedecer al Señor. No, pastor, a mí me hubiera gustado ser de la época de Jesús, pero si el único apóstol que quedó vivo es Juan, todos los demás los mataron. ¿Cómo que en esa época crees que era más fácil? En esa época, por creer en Jesús, te podías quedar sin trabajo, te podían echar de casa. Os voy a decir lo contrario. Creo que hoy vivís en la época más fácil. Pero somos los creyentes más cobardes. Parece que cuanto más fácil nos pone la vida, más fríos, menos apasionados y más cobardes nos volvemos. Y parece que cuando llega la prisión, la enfermedad, el dolor y la persecución, doblamos rodillas, ayunamos y clamamos. Os te digo una cosa y que Dios me perdone si me equivoco en lo que voy a decir, pero si lo que necesita la iglesia de este tiempo es ser perseguida para doblar sus rodillas y clamar a Dios, bienvenido sea esa persecución. Prefiero una iglesia perseguida y avivada que una iglesia cómoda y fría. Porque al final, pase lo que pase, morir es ganancia. Pero yo prefiero morir avivado que llegar al fin de mis días y decir, Señor, no hice nada por ti. Y viví mi fe de cualquier manera. No. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Mira, hermanos, se levantaron en odio contra Lot, porque Lot no aceptaba sus prácticas, no aceptaba su pecado, no sucumbía a sus deseos. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán. ¿Te has dado cuenta? Querían abusar sexualmente de esos hombres, de esos dos seres, y le dicen a Lot, te vamos a hacer a ti algo peor. Hermano, siempre ha sido igual, la luz viene al mundo, pero el mundo odia la luz, ama a las tinieblas. Si a Lot le pasó, ¿por qué no te puede pasar a ti? ¿Por qué no te puede pasar a ti? Hermanos, ser fieles a Dios puede traer persecución y odio hacia nosotros, pero hay algo que el texto también dice. Los dos ángeles extendieron su mano y guardaron a Lot. Cuando uno es fiel a Dios, cuenta con el cuidado y la bendición de Dios. Dios no nos va a abandonar en medio de la persecución. Dios no nos va a abandonar en medio del rechazo. Dios nos va a respaldar. Porque Dios respalda la fidelidad de su pueblo. Y termino finalmente con el juicio de los ángeles sobre los sodomitas. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Los ángeles, con poder, dejaron a todos ciegos, de manera que se cansaron tratando de encontrar la entrada. Hay un comentarista que dice algo que me resulta muy posible, que el texto original no se refiere solo a ceguera, sino también como estar desorientados. Y les digo por qué. Porque si yo estoy delante de una puerta y de golpe me quedo ciego, no creo que tarde tanto en encontrar la puerta. No veré el pomo, pero llevo un rato aquí y conozco la casa, sé que va a estar por aquí.
Pero el comentarista afirma que lo que el texto quiere ensalzar al decir que tardaban en hallar la puerta es que con la ceguera había venido también desorientación. La cuestión es que lo protegieron a Lot de manera que no pudieron agredirlo ni a él, ni a sus hijas, ni a los ángeles. Recuerda que los ángeles tienen poder para hacer esas cosas. Recuerda que Satanás fue un ser angelical. Por eso no creas que todo lo que pasa en algunas iglesias lo hace Dios. Porque Satanás también tiene poder. Incluso el texto bíblico afirma que él usaría a ciertas personas con poder para hacer esas cosas y engañar y seducir. No vamos a una iglesia porque pasan cosas, vamos a una iglesia por la palabra. Y si pasan cosas, gloria a Dios. Y yo pido a Dios que pasen. Pero primero la palabra. Primero la palabra. Hermanos, la realidad de Sodoma era clara. Orgullosos de su pecado. Un pecado aberrante y abominable. Un pecado que Dios iba a juzgar. Un pecado común en su sociedad, así como común en nuestro tiempo. Pero cuando nos miramos a nosotros, y ya termino, no debemos vernos mejor que los sodomitas. Termino con Efesios 2, del 3 al 5, donde Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hermano, tú y yo, al igual que los sodomitas, vivíamos para satisfacer los deseos de la carne. No quiero que veamos ese texto y pensemos que solo ese pecado es abominable, porque todos nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira y también practicábamos cosas degradantes. ¿Y sabes qué deseo yo para el colectivo LGBTQ? ¿Sabes qué deseo yo para los que practican ese pecado? Lo mismo que Dios hizo en mi vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Quiero valor para decirle a todo el mundo que el pecado sigue siendo pecado, pero quiero amor para rogar que Dios los salve como salvó mi vida. No quiero ser el juez que condena, quiero ser el atalaya que advierte que viene juicio, pero el profeta que lleva la palabra y el alma llena de amor y compasión que ruega por ellos. Quiero que me vean delante con valentía y sin temor para decir, eso es pecado, pero que vean tanto amor en mis palabras que el Señor pueda quebrantar su corazón, igual que quebrantó el mío, porque hacia el infierno que van los sodomitas iba yo también. Mi pecado era otro, pero los dos iguales, satisfacer los deseos de la carne, como todos los demás. Eso nos hará entender que nosotros no somos mejores, que la única diferencia entre el colectivo y nosotros, entre los ladrones y nosotros, entre los adúlteros y nosotros es una: la gracia de Dios. Por eso terminemos este mensaje orando para que esa gracia alcance a muchos hoy también. Señor, te queremos dar gracias por el mensaje que hemos escuchado y hemos recibido en este día. Pero también te pedimos y te rogamos, Padre amado, que la misma gracia que derramaste sobre nosotros un día la derrames sobre todos aquellos que están perdidos y que están bajo tus propósitos. Sobre aquellos que tu voluntad quiera, que así como nos alcanzaste para salvación cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así puedas alcanzar para salvación a muchos otros también, Señor. Señor, no los miramos con ojos de odio ni de juez. Los miramos, Señor, con el corazón de aquellos que ya han sido salvos y que desean su salvación también. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo piadosamente y danos, Señor, el coraje para enfrentar la posible persecución que venga. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén.